Hola, hola, bienvenidos al canal Guayu y más cositas, bienvenidos al video número 6. Ya estamos en el 6, madre mía. Bueno, pues nada, si quieren ver desde el principio, sugiero que vayan al número 1 y así pueden ver desde el principio todo el proceso. Ahora vamos a seguir tejiendo. Bien, pues una vez finalizada esta vuelta, es la vuelta 5, que es igual a la vuelta 3. Ahora ya vamos a la vuelta 6, que será igual a la vuelta 2. En la vuelta 2 comenzamos con 2 puntos en azul. Por lo tanto, ahora vamos a repetir esta vuelta aquí. Vamos a repetir esta vuelta aquí. Vamos a verlo aquí mejor. Hemos hecho esta y ahora vamos a hacer esta de aquí. Y esta vuelta de aquí, recuerdan que nosotros la comenzamos con 2 puntos en azul. 2 puntos azul, 2 naranja, 3 rojos, 5 naranja. Por lo tanto, vamos a ir haciendo igual a esta. ¿Bien? Y una vez acabada esa vuelta, la vuelta 6, finalizamos la vuelta 7 toda en azul. Y de esa forma ya completamos la cenefa. ¿Bien? Bien, pues hasta aquí estamos, ya hemos acabado de hacer esta cenefa. Miren qué belleza, qué cosita tan bonita. Luce muy, muy, muy bonito. Al menos a mí me lo parece. Estoy encantada. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es una vuelta de blanco para que quede marcadito. Y luego la siguiente vuelta en verde. Todas estas 2 vueltas de un punto en cada punto, sin aumentos, sin disminuciones, sin nada. Facilito. Ya hice mi vuelta en blanco, mi vuelta en verde. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer los ojales. Ahora, vamos a hacer un tutorial especial de cómo ubicar los ojales independientemente de la cantidad de puntos que tengamos, ¿sí? O sea, yo puedo decir, bueno, pues ahora tejemos tantos puntos, tantos al aire, saltamos tal y seguimos, contamos tantos puntos y dar cantidades exactas. Pero para que así ya lo tengamos esto para otras ocasiones donde los puntos de pronto no nos coincidan, porque queremos hacerla más pequeña, más grande, o simplemente porque en el camino nos hemos comido algún que otro puntito y luego no nos cuadran las cuentas, bueno, lo que sea. Por el motivo que sea, vamos a ver cómo nosotros ubicamos unos ojales, que son 8 normalmente, ponemos 8 ojales, para que independientemente de los puntos que haya entre medias, independientemente de los puntos totales que tengamos, estos ojales nos coincidan. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, al frente, ubicar los dos que nos interesan que estén bien centrados al frente. O podemos empezar por la espalda, la parte trasera del bolso, y ver que se nos encajan estos 2 ojales, están centrados. Si nosotros doblamos la mochila por el centro, los 2 que hemos ubicado, ya sean los del frente o los de atrás, yo donde hacemos el cambio de vuelta, eso considero la espalda del bolso, ¿sí? Entonces, colocamos tal que así. Entonces, donde nosotros hemos marcado justo al frente, tenemos que tener los otros 2, ¿sí? Luego, de algún modo tenemos que poner otros 2 aquí y aquí. Entonces ya tendríamos 2, 4, 6 y 8. Pero ¿cómo calculamos este? Bueno, pues más o menos que tengamos una distancia aproximadamente la misma. Si vieron lo que hice, doblé la marquita y estas 2 me coinciden. Entonces luego yo desdoblo y junto con esta coloco la otra enfrente y de esta manera tengo los 8 ojales
uno frente al otro, independientemente la cantidad de puntos que tenga, independientemente la cantidad de puntos que yo tenga entre uno y otro. Aquí ahora mismo tengo los 8 ojales cuadraditos y todos me coinciden. 4 delante, 4 detrás. Una vez yo tengo doblada mi mochila de esta forma. ¿Sí? Bien, pues vamos a comenzar la vuelta de los ojales, ¿sí? Ya hemos quedado que independientemente de la cantidad de puntos que tengamos, yo no voy a contar. No voy a contar los puntos que tengo entre ojal y ojal. Doy por hecho que yo los he hecho coincidir en distancia, con lo cual los puntos van a ser punto arriba, punto abajo. Y ya está. Ay, que este no lo he cogido bien. Aquí vamos. Voy tejiendo hasta llegar a la marca. Un punto antes de la marca ya no lo tejo ahí, sino que en lugar de pinchar en el tejido, voy a hacerlo sobre los hilos alma. Entonces tejo 1, 2 y 3 sobre los hilos. Tengo 3 puntos ahí. Aquí cuento 1 que dejé sin tejer en el tejido, 2 que tengo en la marca y 3 que dejo al otro lado de la marca. Y entonces me voy al que hace 4, porque tengo 3 puntos hechos sobre los hilos alma, pues dejo 3 puntos abajo libres. Y ahora aquí sigo tejiendo. Esta marquita ya la voy a quitar porque ya tengo mi ojal. Y sigo tejiendo en dirección a la siguiente marca. Y como ven, el ojal queda ya incorporado. Aquí lo tenemos. A ver, así se ve un poquito mejor. Yo he tejido hasta aquí. Tengo la marca y tengo un punto antes de la marca. Bueno, pues este ya no lo tejo aquí. Lo tejo sobre los hilos alma que tengo aquí 1. El siguiente sería el que está en el marcador. Y el tercero sería el que continúa después del marcador. Es decir, este de aquí. Con lo cual yo retomo aquí el siguiente. Tengo 3 en el alma. Dejo 3 libres en el tejido. Sigo teniendo la misma cantidad de puntos, ¿verdad? Aquí retomo el tejido y sigo tejiendo. Pues esto es lo que vamos a ir haciendo a todo alrededor hasta conseguir tener nuestros 8 ojales. Ya completé todos los ojales. Estos son los 2 del frente, ¿sí? Los 2 que tenemos al frente. Entonces, aquí tengo un ojal y me coincide con el de atrás. A este lado tengo el otro ojal que me coincide con el de atrás. ¿Sí ven? Y así van todos los ojales. Aquí estos 2 también me coinciden. Y los otros 2 de este lado, pues también tienen que coincidir porque los hemos hecho de esta forma para que coincidan. Uy, que no se ve. Aquí. ¿Sí ven? Bueno, pues ahora nuestra siguiente vuelta la vamos a hacer un punto en cada punto en el mismo color verde, ¿sí? Cuando lleguemos a la parte del ojal, pues simplemente un punto en cada punto igual. Aquí lo tenemos más claro. Este es el ojal. Por encima del ojal tenemos nuestros puntos que son iguales a los del tejido. Entonces vamos tejiendo y tejemos sobre estos puntos de igual forma. Y le vamos a hacer toda una vuelta en color verde.
Y llegamos ya a la vuelta 13 con la que vamos ya a finalizar la mochila haciendo aquí un borde. Entonces, lo que vamos a hacer es el punto cangrejo. El punto cangrejo es que vamos para atrás, como su propio nombre indica. Entonces, ya los hilos alma ya no los vamos a usar. Y vamos a coger el punto entero, no solo el medio punto de atrás, sino el punto completo. Entonces, a ver que se vea bien, estamos aquí, saltamos el primer punto, nos vamos al siguiente. Y sacamos el punto, saltamos un punto, nos vamos al siguiente. Vamos para atrás. Salto un punto, me cojo el siguiente, cogiendo el punto completo. Salto un punto, cojo el siguiente. Así es como lo vamos a ir haciendo todo el borde. Y así es como se vería el bordecito de nuestra mochila. Fácil y bonito, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer toda la vuelta de esta forma. Una vez llegamos al último punto, lo que hacemos es que dejamos la lazada así un poquito fuera. Nos venimos al primer punto que hicimos y enganchamos esta lazadita de esta forma. Y aquí ya cerramos. Ya podemos cortar la hebra. Y la vamos a perder por aquí. A ver, este es el punto que le sigue, digamos. Pues por este de después lo traemos al frente y ahora lo llevamos atrás. Luego ya con una aguja lanera, pues ya lo acabamos de rematar. Lo acabaríamos de esconder por aquí, perdemos el hilo. Y las almas, una vez ya nos aseguramos que nuestro borde está derechito aquí, que no se nos ha quedado en volante ni encogido. Pues ahora ya estos hilos tensamos un pelín, cortamos, reacomodamos sin tirar demasiado, y ya quedaron perdidos. Bien, pues ya tenemos lo que es la mochila acabada. Ahora ya lo siguiente que nos queda por hacer es el cordón. Ahora para el cordón hemos trabajado con 5 colores. De esos 5 podemos escoger 2, los que mejor nos vengan. Yo voy a escoger estos 2, verde y amarillo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar aquí un poquito de fleco. Hacemos aquí un nudo corredizo. Podemos hacerlo así o simplemente podemos hacerlo de esta forma, como mejor les venga, como más fácil le resulte a cada uno. Bien, ahora vamos a coger una hebra a un lado y la otra al otro. Este cordón lo hacemos muy a menudo en otros tutoriales, pero claro, si tú acabas de llegar y no has visto los otros, pues lo vamos a explicar. Lo que hacemos es cargar con una hebra
y tejer con la otra. Así. Cargo con esta y tejo con esta. Es muy fácil y da un resultado muy simpático. Sobre todo es fácil y rápido de hacer. Cargas con uno, tejes con el otro. Y así vamos a hacer un cordón que sea lo suficientemente largo que bordee nuestra mochila y además cuelgue un poquito. No mucho, porque luego también es verdad que cuando cerramos la mochila pues nos queda un cordón muy largo, pero sí lo suficiente. Miren cómo se ve el cordoncito. Queda como cuadrado. ¿Eh? Queda bonito, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir haciendo el cordón. Y ahora nos vemos. Bien, mi cordón mide 85 centímetros. Entonces me da para bordear toda la mochila. Y ahora ya lo siguiente que vamos a hacer son los borlones. Los borlones, pompones. Es que en cada sitio se le llama de una forma. Aquí los pompones son los redonditos. Los borlones son los flecos estos alargados. Bueno, pues nada. Vamos a hacer los borlones. Para hacer los borlones vamos a utilizar un cartón. Este mide 10 centímetros. Entonces yo voy a envolver mis hilos en este cartoncito. Cada vez que llego abajo cuento 1, 2, 3, 4, hasta 15. Una vez tengo los 15 vueltas hechas, ahora vamos a sujetar esto con el cabito del cordón que hemos hecho antes. ¿Recuerdan que habíamos dejado aquí unos hilitos? Bueno, pues este era el propósito de esos hilitos. Vamos a sujetar, a sujetar esto aquí en un extremo, bien apretadito, porque ahora lo vamos a sacar ya del cartón. Entonces, para que no se nos deshaga. Esto ahora ya lo acomodamos. Ahora cogemos una hebra larguita, la vamos a coger larguita. Y vamos a hacerle un nudito aquí. Para eso ponemos el cabo en dirección al cordón. Aquí este hilo lo doblamos. Doblamos aquí y empezamos a envolver. A ver que se vea bien. De esta forma. Y le damos tantas vueltas como consideremos para que se quede bien sujetito. Aquí yo voy a darle quizás un par de vueltas más porque quiero asegurar que queda bien sujeto, bien apretadito. Y ahora este extremo lo metemos por esta lazadita, la del doblez que hicimos en un principio, ¿recuerdan? Y con este cabito que dejamos en dirección al cordón, pues ahora ya ajustamos
de esta forma. Listo. Si quieren asegurarlo aún más, pues hacemos un nudito extra aquí. Eso ya al gusto de cada cual. Y esta hebra, pues nada, queda incorporada a los flecos. Una vez ya lo tenemos hecho, ya podemos cortar aquí estos extremos. Y ahora ya igualar las puntas. Porque siempre quedan unas puntitas más largas que otras. Entonces lo que hacemos es aquí igualar. Nos aseguramos que están todas las puntitas lo más igualadas posible. Y así es como queda nuestro borlón. Todo colorido. Está bonito, ¿eh? ¿A que sí? Pues igual a este hay que hacer otro. Claro. Recuerden que han sido 15 vueltas las que hemos dado en el cartoncito. Y de esta forma es como tenemos los dos borlones de nuestra mochila. Coloridísimos. Uy, en este se me había quedado aquí una por cortar. Listo. Y así es como queda nuestra mochila. No está acabada, le falta todavía la gasa, el fajón. Y eso es lo que vamos a hacer, pero será en el siguiente vídeo. Así pues, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.